¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta tercera sesión de los martes de Seminario Holcim. Es un placer para todos nosotros recibirlos. Y bueno, agradecemos mucho a los que se acaban de inscribir. Les damos la bienvenida y a los que ya han estado con nosotros en las sesiones anteriores, les agradecemos mucho la confianza y la insistencia en esta sesión. El día de hoy tenemos un tema súper apasionante para complementar el programa que estamos desarrollando. Propiedades del concreto en estado fresco, para quien quiero presentar al ingeniero José Dolores y al ingeniero Edgar Zapp, quienes son nuestros panelistas de esta sesión del día de hoy, que nos van a estar guiando en nuestro taller. Y bueno, también darle la bienvenida a Julio, que nos ayuda en la organización y la gestión de estas sesiones, y al ingeniero José Alfredo Rodríguez, el gerente del Centro de Innovación de Holcim México. Cualquier duda, cualquier comentario, vamos a estar por ahí en la sección de preguntas y respuestas para contestarlo. Vamos a asignar también tiempo al final. Les dejamos también la liga para que puedan ir subiendo sus preguntas y tener un mejor orden de quién está mandando sus dudas y poderlas contestar de la mejor manera. Entonces también estén pendientes de la liga para poder mandar sus preguntas. Bueno, sin más preámbulos, les damos muchas gracias a todos y comenzamos, Dolores y Edgar, con la presentación. Sí, Gracias. muchas gracias. Buenos días, José Dolores por aquí. Es un gusto saludarlos a todos desde el Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción. Pues el día de hoy, como lo comentaba Armando, tenemos un tema bastante interesante que son las propiedades del concreto en estado fresco. Buenos días, le saluda Edgar Zapp desde Monterrey, Nuevo León. También vamos a tratar de platicarles un poquito de los mecanismos de hidratación del concreto. Como comentaba José Dolores, pues es un tema que va, que es muy interesante, ¿no? Ok, bueno, ¿qué es lo que queremos lograr en este curso? Como número uno, difundir los conocimientos técnicos del concreto en sus diferentes estados. Dos, conocer las características y propiedades que presenta el concreto en estado fresco. Y tres, pues presentarles el acervo normativo que interviene en el proceso de control de calidad del concreto fresco. Al completar este curso, serás capaz de comprender los conceptos básicos y características del concreto, conocer las etapas del proceso de hidratación del concreto y reconocer los diferentes estados de un concreto fresco, así como los ensayos que aplican. El temario, si bien son solo 5 puntos, está bastante nutrida la ponencia del día de hoy. Iniciamos con definición de concreto, las etapas del proceso de hidratación, el proceso de hidratación como tal, propiedades y características de concreto en estado fresco y las pruebas aplicables de concreto. Bien, las definiciones del concreto. Como ya vimos en algunas ponencias anteriores, pues el concreto como tal es una mezcla de materiales procesados, naturales o artificiales, cementante y agua, a la que además se le pueden agregar aditivos y adiciones. Se mantiene trabajable durante unas 2 horas aproximadamente y después comienza a endurecer hasta desarrollar la resistencia que soporta la estabilidad de las estructuras. ¿Sí? Si bien es un concepto básico, pues es importante partir de aquí para conocer pues, cuáles son los estados de concreto. ¿Sí? La etapa de concreto del concreto fresco pues, abarca desde el momento del mezclado hasta el momento que inicia el proceso de endurecimiento. ¿Sí? Desde que el agua entra en contacto con los materiales, pues empieza a formar ya la parte de concreto, o la etapa, perdón, de concreto fresco. En este periodo
pues prácticamente se mantienen presentes sus máximas características de trabajabilidad y cohesión, permitiendo realizar las operaciones del mezclado, transporte, colocación, compactación y acabado de las estructuras que se elaboran con concreto. El concreto fresco, en su estado blando, pues tiene una duración aproximada de 2 horas, tomando como referencia concretos convencionales. Dentro de sus propiedades que resaltan, pues es la facilidad con la que podemos colocar el material y a partir de este momento, pues el concreto puede ir perdiendo gradualmente esa propiedad de trabajabilidad y podemos observarla con una prueba que veremos más adelante, que es el revenimiento. ¿Qué es lo que marca el final del estado de concreto fresco? Pues es el estado de rigidización, que va desde el fraguado inicial hasta el fraguado final. No hay un dato exacto del tiempo en que sucede este proceso. Esta parte tiene que ver mucho con las características de la mezcla, tiene que ver también con las características que tenemos en el ambiente, como la temperatura, la velocidad del viento, pero podemos tener una idea que esta fase se inicia pues prácticamente de 2 a 10 horas, como les dije, dependiendo del tipo de concreto. El proceso de hidratación, bueno, básicamente dividimos en 2 partes lo que es el estado de concreto. Concreto fresco, que es lo que vamos a revisar el día de hoy, y concreto endurecido. El concreto fresco lo dividimos en dos etapas, ¿no? La etapa en estado blando y la etapa 2 del proceso de endurecimiento, ¿sí? La etapa de hidratación inicial, como les mencioné hace un momento, pues es básicamente desde que los componentes de la mezcla entran en contacto con el agua. Una vez que se empiezan a mezclar todos estos componentes, pues vamos obteniendo un concreto fresco, pues obviamente con cierta trabajabilidad, con cierta consistencia, y a partir de ese momento pues empieza a generar un calor inicial. ¿Qué es este calor inicial? Pues es la temperatura que se genera por la propiedad exotérmica que tiene el cemento al entrar en contacto con el agua. Después tenemos un periodo latente. ¿Qué es este periodo latente? Bueno, una vez que ya hicimos la mezcla, que ya se elaboró la mezcla y la tenemos prácticamente validada, esta pues empieza a perder gradualmente su trabajabilidad y el revenimiento. Este periodo latente pues es el más prolongado. Dependiendo de las características de la mezcla, podemos prolongar más todavía este periodo, ¿sí? Aquí pues se empieza a ver la adherencia de la pasta con el agregado, ¿sí? Si por alguna situación el diseño de la mezcla tiene algún inconveniente, pues vamos a estarlo viendo a través de algo que se llama segregación de los materiales. Posteriormente entramos ya al fraguado, al tiempo de fraguado, ¿sí? Aquí se empieza a desarrollar la microestructura del concreto, se empiezan a formar cristales, que más adelante nos explicará Edgar Saab a fondo, qué es lo que pasa dentro de esa microestructura en lo que es la hidratación de las mezclas de concreto. Posteriormente, pues empezamos con el tema del endurecimiento de la pasta, donde vamos a ir obteniendo cierta resistencia a edad temprana. Aquí, en esta etapa, se dan ciertos esfuerzos térmicos y de tensión generados
por las reacciones químicas que se dan dentro de la mezcla de concreto. Este periodo es sumamente importante porque aquí es la transición entre el concreto fresco y el concreto endurecido. En este momento, el concreto está expuesto a presentar temas de agrietamientos por contracción plástica, derivados de esos esfuerzos que les comento, esos esfuerzos térmicos y esos esfuerzos de tensión. Entonces, en este periodo hay que tener especial cuidado para empezar con temas de curado de concreto. Después inicia ya la parte de la maduración de la pasta, donde ya se tiene cierta resistencia a la compresión y a la flexión, y empieza el tema también de la contracción por secado, pues, debido a la evaporación del agua que está implícita en la mezcla de concreto. Edgar, ¿nos ayudas con lo siguiente? Sí, gracias, José. Del interior de una mezcla de concreto durante el proceso de hidratación era animada, ¿no? Puedes correr. Sucede, el proceso de hidratación se detona o empieza a suceder cuando entra el contacto del agua, el agua con el cemento. Como comentaba José, es la primera etapa de la preparación de una mezcla, ¿no? En ese sentido, pues los agregados, tanto grava como arena, empiezan a generar una liga, o se empieza a generar una condición de gel en la cual se va potencializando a través del paso del tiempo, ¿no? Y obviamente, pues el desarrollo o la rigidización de este gel que crea la microestructura del concreto y finalmente, pues lo consolida, ¿no? Adelante. Podemos ver en los recuadros desde un tiempo cuando apenas acaba de realizarse, cuando acaba de empezar la mezcla, pues vemos partículas sueltas, partículas que están ahí rondando en su identidad única. Y minutos después, pues esas partículas, derivado de lo hidrofílico que es el cemento, empieza a generar ya las reacciones y empiezan a crearse esos cristales. Se va potencializando, como les comentaba, desde apenas unos minutos, pasando por horas en las cuales todos esos estadios, pues la microestructura se va creciendo exponencialmente, ¿no? Hasta tener el máximo de hidratación o el máximo de una microestructura ya consolidada o ya bien hidratada al periodo de días, ¿no? Por eso obtenemos resistencias por lo menos a 28 días en un concreto convencional, aunque esta condición de hidratación la podemos ir moldeando dependiendo de las características de edad compromiso que queramos en un concreto, ¿ok? El proceso de endurecimiento, después de efectuado el proceso de hidratación, la fase de gel, la fase acuosa en un principio, pasando desde lo más fluido hasta la rigidización y hasta el endurecimiento total, que es la etapa quinta que presentaba ahí José, pues es cuando es en esa etapa donde se empieza a dar el proceso de secado, el proceso de endurecimiento, el cual normalmente le llamamos secado, pero no es propiamente un secado, sino más bien es ese secado que nosotros podemos apreciar, realmente es el efecto de una reacción química en la cual el agua de la mezcla ha reaccionado totalmente con las partículas de cemento y mucha de esa agua también se ha ido evaporando. La evaporación se debe principalmente a que el concreto es una mezcla exotérmica y aunado a las condiciones del medio ambiente, pues ese contenido de agua
pues se libera súbitamente, se puede liberar súbitamente. Es por eso que es muy importante en la etapa 3 y en la etapa 4 que los cuidados los cuidados para el curado y la protección se tengan muy bien contemplados, ¿verdad? Pues como les decía, esta reacción química es lo que aparentemente nos da la sensación de que hubo un secado, ¿ok? ¿Qué pasó internamente? Pues realmente es que se dio una formación masiva de cristales que podemos considerarlos como un pegamento mineral y los cuales pues han sido responsables de los fraguados inicial, final y obviamente del endurecimiento. Dale. Cambio, por favor. Aquí en esta imagen podemos ver de manera gráfica el tema del cemento, el contenido del cemento, la arena, la pasta y la sombra azul por la presencia de agua, ¿no? Al momento de estar presentes en agua, pues se van generando silicatos de calcio hidratados, silicato tricálcico. Esos dos son los responsables de obtener la resistencia a edades tempranas y a edades tardías. Recordemos que el silicato dicálcico también es llamado velita y el silicato tricálcico es llamado alita. La alita es la responsable en la cual podemos obtener en una estructura de concreto resistencias a edad tardía, 28, 56, etcétera, o que vaya creciendo conforme va pasando el tiempo. En tanto que la velita o el silicato dicálcico es la responsable de darnos una resistencia a edad temprana. Gracias a esa propiedad, nosotros podemos tener concretos de resistencias a edad temprana que puedan ser desmodables a edad temprana. Holcim tiene muchas tecnologías en ese sentido, como por ejemplo los Cronolia, ¿okay? Que apuntan y detonan esa característica en especial. Obviamente está aunado también a las características de ciertos cementos, etcétera. En fin, el diseño de la mezcla. Esto es como se ve microscópicamente la matriz de un concreto cuando ya han reaccionado los componentes individuales de cada material, generando pues que en su inicio fueron óxidos y que finalmente ya se hidrataron. Obviamente en la hidratación del cemento no solo se crean los silicatos el silicato dicálcico y el tricálcico, sino también hay otros tipos de elementos, por ejemplo, la potasita o el hidróxido de calcio, tringita, que es monosulfoaluminato de calcio hidratado, ¿ok? Estos dos elementos que mencioné al final, la portlandita y la tringita, son las responsables que de acuerdo al contenido o a la naturaleza de los cementos, nos van a dar ciertas bondades de durabilidad cuando la estructura esté en servicio. Posteriormente, hay un tema aquí en estos seminarios que abarca el tema de la durabilidad, ¿no? Bueno, pues el tema de la durabilidad está relacionado a elementos. Obviamente estos son los que reaccionan con las agresiones o con las condiciones del medio, ¿ok? Y nos van a dar ciertas patologías que también lo vamos a ver en estos temas, que a la postre traen problemas con las estructuras, ¿no? ¿Puedes darle, por favor? Bien. El siguiente punto son las propiedades y características del concreto en estado fresco. La principal característica del concreto en estado fresco, pues es la trabajabilidad. Bien, ¿y qué es la trabajabilidad? Pues es qué tan fácil se puede transportar, colocar, compactar y dar el acabado de una mezcla de concreto. Esta propiedad es afectada por la cantidad de la pasta de cemento dentro de la mezcla de concreto y la granulometría de los agregados. Para hacer mezclas trabajables, pues es importante pues, aumentar en la medida de lo posible lo que es la pasta del cemento. Obviamente, pues usar también agregados bien graduados
y el manejo de aditivos especializados e industrializados. Otra propiedad dentro del concreto fresco es la cohesión, que es básicamente el grado de unión de los materiales que conforman el concreto, ¿sí? La cohesividad significa que también se mantiene unida la pasta de cemento con los agregados en estado fresco. En las imágenes podemos ver de su lado izquierdo eh, lo que significa visualmente una mezcla cohesiva, es decir, una mezcla que no se separa, es una mezcla que no se segrega, que no se dividen los finos con los gruesos, como lo vemos en la otra figura donde estamos marcando con una X, ¿sí? Es todo lo contrario a la segregación, es la cohesividad. Otra propiedad importante también del concreto en estado fresco, pues es la permanencia. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de las grandes obras hoy en día pues se construyen no solamente con concreto elaborado en sitio, sino con concreto transportado por mixers, concreto premezclado, ¿sí? Y esa permanencia es importante porque es el tiempo que transcurre a partir de que entraron en contacto el agua y el cemento hasta que inicia ya su proceso de fraguado y pierde la trabajabilidad y ya no podemos colocarlo de manera fácil en el elemento constructivo que estemos elaborando. Las propiedades del concreto fresco se mantienen en una condición óptima hasta que se realiza el acabado del elemento, ¿sí? Y esto quiere decir pues que se mantiene la trabajabilidad y se mantiene la cohesión de nuestra mezcla de concreto. Ahora bien, ¿cuál es la permanencia de un concreto? Si nos vamos a la norma 155, pues nos hace referencia a un tiempo de 90 minutos que explicaban en el seminario anterior, eh, que es como que el tiempo que nos marca. No obstante, también mencionaron en la sesión pasada el uso de aditivos. Estos aditivos pues nos permiten prolongar ese tiempo, prolongar esa permanencia. Obviamente, pues incrementa la parte de la trabajabilidad y la cohesión y no se pierde tan rápido. Una mezcla convencional de concreto pues está tardando alrededor, tiene una permanencia alrededor de 2 horas. Existen mezclas de concretos especiales que esa permanencia puede prolongarse a 4, 6 u 8 horas, dependiendo de la necesidad que se tenga en la obra y del elemento constructivo que, que estemos realizando. Otra propiedad del concreto en estado fresco, pues es el sangrado o la exudación. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la migración del agua hacia la superficie del concreto en estado fresco, provocada por el asentamiento de los materiales sólidos, ¿sí? Cuando escuchemos sangrado, pues no quiere decir que el concreto está mal, no. Todos los concretos pues tienen cierto grado de sangrado. ¿Por qué? Porque por las mismas propiedades de la mezcla, el agua tiende a colocarse, a depositarse en la superficie del elemento de concreto. Obviamente, si tenemos un sangrado excesivo, pues podemos ocasionar problemas en el concreto, ¿sí? Si tenemos una mezcla que no es cohesiva, una mezcla que se segrega y la colocamos en el elemento del concreto, el agua, el agua de la mezcla va a subir a la superficie y nos puede generar problemas. ¿Por qué? Porque en esa parte de la superficie del concreto pues, aumentaría la relación agua-cemento y por ende debilitaría de cierta forma la resistencia de la superficie del elemento, ¿sí? Al tener superficies débiles, pues el día de mañana podríamos estar teniendo problemas de despostillamientos y acabados inadecuados, ya cuando el concreto esté endurecido.
Edgar, si continúas, por favor. Sí, bueno, pues vamos a ver las pruebas del concreto fresco, las más principales, ¿verdad? Pues cambiar. Puedes cambiar. Son las pruebas que se realizan al concreto en estado fresco, pues básicamente la más conocida es el tema de revenimiento, ¿ok? La prueba de revenimiento. También está la temperatura, la otra es la masa unitaria, el tiempo de fraguado y obviamente pues el muestreo y para determinar la masa unitaria y el contenido de aire también, ¿verdad? Puedes avanzar. Como comentaban inicialmente ahí por José, el revenimiento, o también llamado muchas veces asentamiento, es la medida que se le da a la consistencia que tiene el concreto y se determina por medio del cono de Abrams. Sabemos que el revenimiento es una prueba en la cual desde su inicio se estableció para garantizar las condiciones de relación agua-cemento y obviamente con eso tener una certidumbre de la F' o la resistencia que se podía obtener. Pásale. Pues como les comentaba, ¿no? El ensayo de revenimiento es para controlar en su inicio el agua de mezcla y con ello la relación agua-cemento. Obviamente, pues los tiempos, pasaron las etapas y la tecnología del concreto pues se desarrolló bastante, ¿no? Incluyendo, sin dejar a un lado, el tema de los aditivos y la interacción que tienen con nuestros concretos. Hoy por hoy tenemos pues, muchos tipos de aditivos, los hiperfluidificantes, superfluidificantes, tipo F, tipo G, en fin, en la cual podemos lograr condiciones de mezcla que no necesariamente o condiciones de fluidez, que es básicamente lo que mide también el cono de Abrams, obtener fluidez bastante grandes, amplias, que inclusive se tienen que ya empezar a medir con más de extensibilidad, sin dejar de utilizar el cono de Abrams. Pero finalmente, pues podemos tener resistencias que son muy altas, con mucha fluidez, ¿ok? Y esto nos hace reconsiderar que el objetivo de la medición de revenimiento no sea tan directo como se gestó en su origen, ¿no? ¿Okay? Dicho de otra manera, pues podemos considerar que concretos fluidos, para ejemplificar, pues no necesariamente se tienen que obtener por la adición de agua, ¿no? Podemos obtener esas fluidez de acuerdo a la naturaleza del aditivo que estemos utilizando. Y con eso mantener la relación agua-cemento. Obviamente garantizando la resistencia que se haya marcado desde un principio. En el tema específico de las tolerancias del revenimiento, pues está el 1.5 para revenimiento, 1.5 centímetros, más menos 1.5 en revenimientos menores de 5, 2.5 en revenimientos mayores de 5 hasta 10, ¿ok? Y para revenimientos mayores de 10 centímetros, el más menos 3.5 de acuerdo a la normativa. Estas son las tolerancias en las cuales nosotros podemos sacar un concreto en planta y obviamente pues garantizar su llegada a obra. La normativa a la que hace referencia a esto es la 156 de la 11 y en la ASTM pues es la 143. Cambia, por favor. Otro método que se efectúa durante el concreto en estado fresco es la determinación de la masa unitaria. Y esto básicamente es para determinar el volumen de concreto, aunque también presenta un indicativo del contenido de aire. Con este muestreo, con esta prueba, podemos validar ambas condiciones. Obviamente, no únicamente de la masa unitaria,
el recipiente es divisiones para validar el contenido de aire, ya que el de contenido, todos saben, pues lleva una tapa que va presurizada y lleva un manómetro, ¿no? La masa unitaria de un concreto convencional debe estar entre 1.900 y 2.400 kilogramos por metro cúbico. La tolerancia del volumen suministrado va del menos 2% al más 2%. En el tema de rendimiento, básicamente, pues para entregar metros cúbicos que cumplan con 1.000 litros, ¿no? Sin embargo, pues está la tolerancia ahí planteada en la norma NMX 155, al menos la que es vigente aquí en México. En el tema de la prueba de la masa unitaria, pues está la referencia de la 11 en la NMX 162 y en la ACTM en la 138. Cámbiala, por favor. Otra prueba que es en concreto en estado fresco es la temperatura. Y obviamente pues la temperatura se compone del promedio de la temperatura promedio de todos los elementos que conforman. Básicamente, la primera que abona a esa temperatura es la condición exotérmica del cemento, ¿ok? Es la primera que empieza a abonar. Pero no hay que dejar de lado también la temperatura de los materiales con los cuales se fabricó esa mezcla. Estamos hablando de los agregados finos, gruesos, gravas, arenas, obviamente del agua de mezcla, ¿verdad? La temperatura se genera a partir de las reacciones químicas de hidratación, es la que empieza a abonar principalmente, y de la mezcla de todos los elementos. Mayor cantidad de cemento tendremos que considerar que muy seguramente la temperatura del concreto va a ser más alta que un 100 kilos menos de cemento, ¿verdad? Obviamente, pues la normativa es la 435 y en la CTM la 1064. Estas condiciones de temperatura de concreto pueden ser directamente asociadas a la temperatura natural que tienen los materiales, o sin embargo podemos lograr temperaturas muy específicas de acuerdo a la naturaleza del elemento que nosotros vayamos a colar. Estamos hablando de temperaturas ya controladas, que se tienen que utilizar otros métodos, ya sea de enfriamiento o de calentamiento, dependiendo si estamos suministrando en una condición de extremo calor o de extremo frío. Otra prueba es el tiempo de fraguado, que como ustedes se dieron cuenta en los gráficos que presentó José, es la fase en la que nos marca el término del concreto en su característica más trabajable o más moldeable. Primera condición que nos muestra que el concreto ya está perdiendo su máxima trabajabilidad y va a empezar su rigidización o su parte de endurecimiento. Esta condición, pues al principio se mantiene más o menos de 0 a 2 horas, aunque pudiera cambiar, como se comentaba, dependiendo de la naturaleza del concreto. Pues ustedes saben, podemos hacer concretos ultra rápidos, que el tema del estado fresco sea un rango menor, o tan largo como queramos para concretos de larga vida o estabilizados. En el fraguado inicial, pues en términos de un concreto convencional, está de 2 a 4 horas, y es aproximadamente cuando podemos determinar con el penetrómetro, que es la imagen que ustedes ven, un fraguado de 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es cuando empezamos a obtener el fraguado inicial. El fraguado final ya es por lo menos obteniendo los 280 kilos sobre centímetro cuadrado, que se da más o menos entre 4 y 10 horas. La normativa para esto es la 177 de la 11, la NMX, ¿ok? Y para la ACTM la 403. El concreto fresco. Hay un sinfín de recomendaciones que podemos hacer para tener una buena mezcla de concreto y a su vez de cómo preservarla, cómo protegerla, pero básicamente enunciamos estas.
El primero, pues, es conocer el comportamiento de las materias primas para diseñar mezclas con un desempeño óptimo en estado fresco. Esto involucra desde conocer el tipo de cemento que nosotros vamos a emplear o en su momento determinar, ¿ok?, qué comportamiento queremos y en ese sentido, pues, irnos a la inversa, ¿no? Buscar los materiales que realmente apunten a ese desempeño óptimo. La otra es el tema del agua. Debe utilizarse la estrictamente necesaria para obtener una trabajabilidad. Muchas veces, esto en el diseño de mezcla está muy bien acotado, derivado del uso de aditivos, etcétera. Y la trabajabilidad no se gana, pues, metiéndole más agua, ¿no? Como a veces suele pensarse. Eso va en decremento de la calidad de la mezcla. La otra es el tema de la trabajabilidad. La trabajabilidad es qué tan moldeable puede ser, qué tan dócil puede ser nuestro concreto, qué tan plástico puede ser para poder colocarlo, darles acabados, etcétera, ¿no? Y la trabajabilidad, debemos considerar el tamaño máximo de agregados, ¿ok? Hacer las relaciones lo más óptimas posibles, el uso de aditivos, la relación agua-cemento, etcétera, ¿no? Todo esto es el conjunto de estos elementos y su calibración entre sí nos va a dar un tema de mezcla con una buena trabajabilidad o la que nosotros estemos. La otra parte es curar el concreto de manera continua y permanente para propiciar una mejor hidratación. Como les mostraba en la parte animada de lo que sucede en el mecanismo de hidratación, esa fase genera mucho calor de reacción. Las condiciones climáticas puede propiciar evaporamientos súbitos en las cuales las condiciones que mencionaba José de tensión y térmicos se potencializan. De tal suerte que se nos sale del control, se nos sale de las manos y empezamos a ver grietas plásticas de 3, 4 milímetros y profundidades muy altas, hasta de 10, 12, 15 milímetros muchas veces, ¿no? Y obviamente, pues, esto detona también en condiciones extremas para las contracciones en secado. Entonces, una manera de proteger al concreto de esas condiciones de su naturaleza exotérmica y de las condiciones del medio ambiente, pues es mediante un curado oportuno y el que deba de ser. ¿Okay? La cohesión del otro punto. Esta no se logra mediante la adición de agua al igual, ¿ok? Sino que hay que explorar alternativas, si los agregados están bien calibrados, si las arenas no son muy gruesas, si se cumple con el módulo de finura, si el tipo de aditivo que estamos usando muchas veces nos genera una condición también de concretos ásperos. Entonces hay que recalibrar nuestras mezclas, ¿ok? Yo creo que se pueden hacer mezclas con cualquier tipo de aditivos y de materiales. Claro, obviamente los alcances van a ser distintos porque pues hay una gran variedad de calidades de agregados, pero finalmente podemos buscar la condición más óptima para poderlos trabajar. La otra es tomar las precauciones para condiciones extremas, clima cálido o clima frío, que básicamente ahí es pues apunta básicamente al detalle del gradiente térmico entre el calor máximo de reacción que pudiera tener nuestro elemento comparado con el clima. Básicamente eso también nos puede, desde tomar decisiones de a qué temperatura quiero que salga el concreto en estado fresco, hasta la protección que quiero que tenga el concreto para blindarlo de las condiciones del medio ambiente, ¿verdad? Básicamente serían algunos puntos en los cuales debemos considerar o debemos tener en cuenta para proteger y para tener una mejor mezcla y el mejor desempeño. El concreto fresco, como ustedes ya vieron, abarca desde... ¿Le puedes dar el recuadro, por favor? Estas etapas, ¿no? El concreto fresco, se debe empezar a concebir desde la materia prima para poder pasar en el tema de la transportación y obviamente el proceso constructivo. En todas estas tres etapas
está el estado fresco. Es importante las condiciones que guarda el estado fresco. ¿Ok? El tema de la materia prima, pues obviamente, como les comentaba, es empezar a gestar el tipo de concreto que quiero, el alcance y el comportamiento que quiero que tenga ese concreto, y eso va derivado o va amarrado al tipo de cemento, tipos de agregados, tipos de aditivos, etcétera, ¿no? Obviamente, ya generada estas mejores condiciones o las mejores elecciones en ese sentido, o bien validado con pruebas, etcétera, podemos hacer podemos ya tener la certidumbre que en el proceso de producción y transporte, que es básicamente lo que incluye el uso del concreto, pues que esté de manera óptima, ¿no? Obviamente, sin dejar de un lado el tema en el tema de producción, pues el mismo proceso de todos los fierros o de todo el equipo de dosificación, obviamente los controles que podemos tener mediante gestiones de calidad, de los sistemas de calidad, obviamente del equipo y la capacidad de las personas que están realizando esas pruebas, ¿no? Para que al final tengamos, pues en el proceso constructivo, lo que nosotros hayamos previsto en el tema de colocación, compactación, abundar tener las condiciones de protección necesarias mediante un curado, obviamente, y ya después liberar el elemento, ¿no? Y así tener pues infraestructuras que sean operantes y que sean y que se desempeñen para el objetivo que fue creado a través del tiempo. Básicamente, pues sería la interacción del concreto fresco en un proceso que es mucho más grande que lo que nosotros podemos concebir como simplemente una mezcla, ¿verdad? Es la importancia de por qué tener desde un principio mucho control en la gestión de las mezclas. Ok. Tenemos bastantes preguntas y vamos a aprovechar este momento para poder darles respuesta de manera ágil y de manera rápida. Mercadotecnia de Avisa, buen día. Con respecto a colados masivos, ¿a partir de cuántos metros cúbicos en un colado se debe considerar necesario el control de temperatura? Bien, aquí debemos de tomar en cuenta varios factores, no únicamente la temperatura del concreto, sino también las condiciones o el gradiente térmico al que puede estar expuesto en el ambiente, ¿sí? Muchas veces hacemos mucho hincapié por referencia al tema de la temperatura del concreto. Sin embargo, la temperatura del concreto no lo es todo al 100%. Como les comentaba, tiene mucho que ver la parte del gradiente térmico que se puede generar entre la temperatura ambiente y la temperatura que tengamos en nuestro concreto eh, eh, fresco en el elemento. ¿Y a partir de cuántos metros cúbicos un colado se debe considerar necesario el control de temperatura? Pues mira, normalmente lo recomiendan para concretos masivos, ¿sí? Concretos masivos estamos hablando de que son elementos de más de 1 metro de altura y a partir de ese momento pues la temperatura debería de controlarse. Otra pregunta. Ok, Sí, si me permites, vamos sí, del formulario que tenemos de todos ok, los participantes, vamos a ir dirigiendo aquí algunas preguntas. va. Alguna de ellas, igual, si nos apoyas a responder, a Víctor Méndez nos comenta, ¿hay algún porcentaje de agua que se le pueda agregar al concreto fresco en caso de no pasar el revenimiento ya en obra? Aquí sería, pues no es recomendable adicionarle agua ya una vez que tenemos la mezcla lista. Lo que pudiéramos hacer, pues, es considerar la adición de un aditivo fluidizante. ¿Para qué? Para mejorar esa propiedad de trabajabilidad y aumentar el revenimiento, ¿sí? Eso sería lo más adecuado. Ok, muchas gracias.
Edgar, si nos apoyas con la siguiente de Daniel Torres. Dice, buen día. En obras de infraestructura marítimas, ¿cómo se da el proceso de hidratación ya que el contacto con el agua es continuo? Se da de la misma manera. El concreto, una de las propiedades del concreto, pues es un concreto hidráulico y el tema de fraguado no se ve afectado aún colándolo bajo agua. Lo que sí hay que considerar es la presencia de agua en contacto con el concreto, en la cual se debe tomar la precaución de hacer mezclas más densas para que la pasta de cemento sea lo más cohesiva durante el colado y no pueda ser atacado por el agua. De alguna manera, pues esa pasta se va a perder, pero lo que tenemos que hacer es blindar esa pérdida de pasta en presencia de agua. ¿Okay? Eso se hace con aditivos muy especializados, pero finalmente lo que aumentamos y la característica que podemos ver es que es un concreto más denso. Ok, excelente. Muchas gracias. Sí. Dolores, si nos apoyas con la pregunta de Jessica, comenta, cuando se cuelan en dos eventos un elemento, se hidrata la junta para la unión con el nuevo concreto. ¿Cómo garantizamos la correcta cohesión de ambas? ¿Cuál es el fenómeno en cuestión? ¿Y en qué etapa de fraguado se recomienda? A ver, si Si quieres, yo la respondo. Sí, por favor. Sí, básicamente, cuando se cuela en dos etapas, si es una condición durante el suministro del concreto, pues sí, realmente hay que hacerle un tratamiento a la junta. Normalmente se pueden utilizar pues algún tipo de adhesivo o puente de adherencia para lograr que ese elemento se comporte lo más monolítico. ¿Okay? Sin embargo, dependiendo de las características del concreto, los tiempos de permanencia, etcétera, los tiempos de fraguado, pudiera no tener ninguna consecuencia en ese sentido. ¿Okay? Estoy hablando de generar una junta fría o romper la continuidad del elemento. Y en este caso, pues, una junta fría o la pérdida de continuidad del elemento se manifiesta mediante, pues, una grieta, ¿no? Es la separación de ambos colados, ¿no? Ahora sí que se comporta totalmente diferente. Y la misma reactividad del concreto pues hace que se desprendan esas dos etapas de colados. Básicamente es lo que pasaría. Ok, muchas gracias. Para Jaycee Suaste, Dolores, nos comenta, a su experiencia, de todas las teorías o métodos de diseño de mezclas, ¿cuál es el mejor método para obtener el mejor balance entre pasta por trabajabilidad y resistencia para zonas cálidas superiores a los 34 grados centígrados? Particularmente, todos los métodos que se tienden son buenos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si nos vamos a un método ACI, podemos hacer el diseño de mezcla y se pueden obtener ciertas características que el método nos dice. No obstante, el método o la literatura no lo es todo al 100%. Inclusive es importante revisar físicamente cuáles son los resultados que obtenemos de dichos diseños de mezcla. ¿Sí? En ese sentido, para temas de zonas calurosas extremas con temperaturas arriba de 34 grados, pues hay que considerar, pues uno, sobre todo, pues tratar de mantener lo más fresco posible lo que son los componentes de la mezcla de concreto, es decir, los agregados, el agua. ¿Para qué? Pues para evitar que se llegue a exceder esos 38 grados que tenemos como máximo y nos marca la norma NMX 155 para ese tipo de concretos. Ok, muchas gracias. Edgar, con respecto al sangrado, nos comentan, bueno, hay varias preguntas y dentro de ellas dice, ¿sucede un sangrado excesivo por causas naturales o son problemas de diseño desde planta? Sí, ya las ubico. Ahorita
les damos. Mira, dice el tema del sangrado excesivo. El sangrado de forma, es una naturaleza del concreto. El sangrado es una fase del concreto, se da de forma natural. ¿Ok? Aunque muchas veces, si una mezcla está mal calibrada, mal calibrada en el tema de áridos o en el tema de contenido, el balance entre finos y gruesos, puede generar también una condición de sangrado. Y finalmente, cuando una mezcla es demasiado fluida, también puede generar una condición de sangrado. ¿Okay? Obviamente, esas dos condiciones, tanto una mala calibración entre gruesos y finos y una agua excesiva o una fluidez excesiva por medios de agua, ¿ok? Pudiera considerarse, es visible mucho antes de que Ok. la fase, de que se llegue a esa fase de sangrado. ¿Ok? Ok. El tema en el tema del sangrado del concreto en un área de pretensado, pues básicamente no es posible saber si es con anticipación si ese sangrado lo afecta o no afecta. Por eso es importante hacer pruebas en el laboratorio para determinar esas condiciones. Muchas veces el sangrado mayor que pudiera tener un concreto es de beneficio, por ejemplo, en algunas veces en el tema de losas para firmes o de pisos industriales, los cuales van a llevar una adición de polvo, un endurecedor, por ejemplo, pues se quiere que haya un sangrado mayor para que esa condición para que esa adición superficial pueda integrar de manera monolítica esto del concreto. Entonces ahí tú necesitas darle un poquito más de sangrado. Por eso no me atrevería a decir que hay una condición en el tema del concreto para el tema de los pretensados. Las fallas visibles durante y después del sangrado, pues muchas veces cuando el sangrado es muy excesivo puedes tener asentamientos cuando cuando hay varilla de refuerzo, puedes tener descascaramientos, ¿ok? Puedes considerar un tema de acabados con mucha pérdida de planicidad, digamos, ¿no? En el tema de los pisos, cuando no se espera cuando no se espera que el concreto sangre del todo, se pierde el tema de la planicidad. Y esas son las afectaciones que pudieran tener. Hay más, ¿verdad? Ok. Y el tema dice que si el sangrado es excesivo, puede generar debilidad en la parte superior del elemento. Sí puede generar debilidad, obviamente, pero nada más es en la parte más superficial. Pudiera tener mayor o menor importancia dependiendo si es una losa. Si es una losa para piso industrial, pues obviamente la capa más externa o la parte más superficial es la que nos da la durabilidad del elemento. Entonces ahí no es muy recomendable. Por eso las mezclas que se ocupan ese tipo de elementos, el tema del agua es muy, muy controlado, ¿no? Ok, excelente. Muchas gracias. Igual, Edgar, si nos apoyas nuevamente, nos preguntan, además de las 5 pruebas que mencionaste durante la presentación, ¿existen otras pruebas para el concreto fresco, para un concreto destinado a ciertos temas de durabilidad? Lo anterior, digamos que se aprueban un diseño a nivel laboratorio, pero estas pruebas complementarias servirían para llevar un control de calidad a nivel de producción. Sí existen otras pruebas, ¿no? Más especializadas, obviamente considerando la fase endurecida. Ahí creo que José Dolores nos Sí, puede dar el panorama. sí, Como mira, las que se utilizaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, el que se canceló, ¿verdad? ahí en ese sentido, si entendí bien la pregunta, en tema de concreto fresco, ahí no tenemos una prueba que pudiera definirnos o darnos un valor para saber si el concreto va a ser durable o no. Esas pruebas de durabilidad van más enfocadas al tema de concreto endurecido. En cuanto al tema de concreto fresco, existen pruebas diversas para poder conocer cuál es el grado de trabajabilidad que se tiene o cuál es la fluidez que se tiene. Sí, como ejemplo están los concretos autocompactables, que si bien no se miden con el mismo procedimiento que mostramos hace un momento,
pues sigue siendo un concreto fresco. No obstante, pues puede ser a través de una caja L, a través de cono invertido, a través del anillo J, y son pruebas donde podemos tener indicativos de la trabajabilidad del concreto fresco. Ahora, hacia la parte de durabilidad, en concreto endurecido, pues sí, realmente existen varios métodos. Un método rápido para poder conocer y poder identificar qué tan durable puede ser una estructura puede ser la resistividad del concreto. Ese es por un lado. Otra, la más común, es con base en la ASTM 1202, que es el tema de los cloruros, la penetración de los cloruros. Y particularmente aquí en CITEC, pues tenemos implementado un método de migración de cloruros, que es una norma NT-Build también para determinar grado de durabilidad, pero eso va enfocado ya a lo que es concreto endurecido. Ok, muchas gracias. Igual, Dolores, si nos apoyas. Sí. Pregunta Humberto, ¿en Holcim se tiene algún otro método para medir el tiempo de fraguado del concreto? Sí, realmente lo que presentamos ahorita y platicó un poquito Edgar referente al método convencional de tiempo de fraguado, pues era para seguir un tema normativo. Nosotros aquí en Holcim tenemos a través de calorímetro y a través de ciertos algoritmos diseñado un equipo que lo conocemos como Holcim Heat, que nos permite de manera ágil el poder identificar pues esos tiempos de fraguado inicial y fraguado final. ¿En qué consiste? De manera rápida les platico. Se toma mortero de la mezcla de concreto, se criba por la malla número 4, se meten en un pequeño recipiente, únicamente se colocan ciertos sensores y el algoritmo nos ayuda a través de identificar el calor que va generando ese mortero, nos genera un tiempo de fraguado inicial y un tiempo de fraguado final sin necesidad de estar haciendo las penetraciones. Y está trazado también aquí en el Centro de Innovación con resultados medidos bajo el estándar de la norma 177 y los resultados obtenidos en este método que les platico. Ok, excelente. Muchas gracias. Edgar, pregunta Marón Armando. Si el revenimiento excede las tolerancias marcadas por norma, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Que sea rechazada porque estrictamente no cumple el tema de norma o teniendo un poquito más de consideración en el entendimiento del concreto, poder aceptarlo. Porque todo va a depender si es un revenimiento 10 y su máximo es 12.5, 13, pues no pasa nada. ¿Okay? Y si te lo llevan de 8, 7, pues si consideras que puede ser trabajable y puede ser usado para los fines que tú lo pediste, pues no sucede. Pero si es un revenimiento 10 que te lo entregan de 20, pues definitivamente, de 20 centímetros, pues definitivamente no puede ser empleado. Eso es lo que aplica. ¿A qué voy con esto? Que si se pasan ciertas consideraciones, pues bueno, se puede ser aceptado. ¿Okay? Obviamente esto tiene que estar de acuerdo la gente que recibe en obra y la garantía también que le pueda dar su concretero. Ok, excelente. Gracias a ambos, Dolores y Edgar, por esta sesión de respuestas para todos los participantes. Sin embargo, vamos a dar respuesta a todas y cada una de ellas, de las que están aquí, que han hecho por el chat también y por el formulario. Se las vamos a hacer llegar. Les dejo la palabra ahora a nuestro gerente, José Alfredo. Adelante, por favor. Gracias, Julio. Bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias a todos y todas las que están conectados. Simplemente quiero hacer un par de comentarios. Hay muchas preguntas que nos han estado haciendo sobre que si les podemos compartir las normas.
En realidad las normas no pueden ser compartidas como tal ni en electrónico por temas de derecho de autor. Lo que vamos a trabajar es generar un resumen de los puntos claves de las diferentes normas para poderles hacer llegar ese documento, pero la normatividad como tal, por temas de derechos de autor, insisto, no pueden ser entregadas. Pero veremos la forma de hacerles llegar información relacionada a la normatividad, y particularmente sería la normatividad mexicana y las normas de ASTM y algunas recomendaciones de ACI. Y por otro lado, hay muchas preguntas también que tienen que ver, y ahorita lo comentaba José Dolores, sobre temas de concreto ya endurecido. Entonces, tal vez dirán, no quisieron contestarlas. La realidad es que la siguiente semana vamos a hablar sobre el tema de concreto endurecido y vamos a tratar de responder en esta charla de la semana entrante todas las preguntas que tengan por ahí como duda. Estás en mute, Julio. Listo, pues sin más, los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. Los esperamos en la próxima sesión, igual en punto de las 10 de la mañana. Damos inicio con el tema de propiedades del concreto en estado endurecido. Los esperamos. Esperen su confirmación por correo electrónico, como bien lo hemos estado haciendo. Que tengan un buen día todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias. panelistas. Dolores. Gracias. Buen día.